Hola, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa de diálogo del día de hoy, que va a finalizar con preguntas, respuestas e inquietudes para todos los que están presentes. En esta segunda parte, y para enriquecer el diálogo, para fortalecer la conversación, quiero invitar a la doctora Maisa Rojas, académica de la Universidad de Chile, directora del Centro para el Clima y la Resiliencia CR2, que nos va a exponer la situación actual de nuestro país en materia de cambio climático. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. No voy a hablar, la verdad es que del cambio climático en Chile. Espero que igual sea interesante. Lo que yo quería hacer hoy día es vincular la evidencia científica con el compromiso de Chile con respecto al Acuerdo de París en el contexto de la COP25. La evidencia científica más actualizada que tenemos es este informe que fue publicado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, en octubre del año pasado. El IPCC es un órgano técnico independiente que provee los informes a la Convención Marco sobre Cambio Climático. Y una vez firmado el Acuerdo de París en 2015, las partes le pidieron al IPCC de evaluar el calentamiento de 1,5 grados, porque el Acuerdo de París dice de limitar el calentamiento a 2 grados y hacer todos los esfuerzos posibles para que sea mucho menor que eso. Y la verdad de las cosas es que en el año 2015 no existía ninguna evidencia científica sobre qué lo que era vivir en un mundo con 1,5 grados de calentamiento. Así que esto fue un esfuerzo bien importante de la comunidad internacional científica para proveer este informe. Y lo que yo voy a hacer ahora es voy a dar algunas luces sobre lo que dice este informe, que de verdad que es muy importante. La otra cosa especial de este informe, o sea, por un lado, es un informe que no fue una decisión del IPCC en proveer, sino que fue pedido por la Convención, es que es un trabajo conjunto de los 3 grupos de trabajo que componen el IPCC. El IPCC tiene un grupo de trabajo 1, que es la base científica, la base física del cambio climático, en la cual yo soy autora, y el grupo de trabajo 2 que aborda vulnerabilidad, impactos, y grupo de trabajo 3 que aborda las opciones de mitigación. Y este es la primera vez que el IPCC hace un informe con los 3 grupos de trabajo en conjunto. Y este es el resumen de las conclusiones de este informe, y es que medio grado cuenta, o sea, hay una diferencia importante entre un calentamiento de 2 grados versus 1,5. Cada año importa, aquí viene el tema de la ambición y de la urgencia, y cada decisión cuenta, que es un llamado a que esta transformación no la hacen los gobiernos solos, no lo hacen los científicos solos, no lo hace la Convención sola, sino que absolutamente todo las personas tienen que aportar. Voy a tratar ahora de explicar un poquito estas 3 frases resumen. Y lo que vemos acá son las temperaturas globales del planeta desde el año 1960 hasta el año 2017, que son esa curva gris. Y vemos que las temperaturas han estado aumentando y tienen su variabilidad. Y el calentamiento actual es de 1 grado. Y la curva naranja es lo que podemos atribuir al impacto humano de ese calentamiento. Y es lo mismo, es decir, todo el calentamiento que hemos observado desde la revolución industrial, que es 1 grado, se puede atribuir a la actividad humana.
Y eso es conocimiento muy reciente. El quinto informe del IPCC, que fue publicado en el año 2015, decía de que una gran parte del calentamiento se puede atribuir. Hoy día sabemos que prácticamente todo el calentamiento se puede atribuir a actividad humana. Y si uno hace una extrapolación lineal, aparece que llegamos al grado 5. A ver, voy a poner dónde estamos entonces. Aquí está lo que acabo de decir. El calentamiento es 1 grado y las actividades humanas lo han producido. Y el paso actual alcanzaríamos los 1,5 entre los años 2030 y 2052. Como 20 años, más o menos. Una cosa importante, voy a retroceder acá, que lo había borrado, pero lo voy a mencionar porque el senador dijo que ya no lo podemos limitar. Y una cosa muy importante de este informe es que dice que sí existen las condiciones físicas, geofísicas y también tecnológicas para limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Y el informe también da las opciones de eso. Así es que no estamos ya comprometidos con un calentamiento a 1,5 grados, pero evidentemente requiere esto de una urgencia y de una transformación muy importante. Pero existe la posibilidad. Que era una pregunta abierta en el año 2015. Ahora, otro aspecto importante de este informe fue evaluar los impactos del calentamiento de 1,5 comparado con el de 2 grados, porque es evidente de que las transformaciones requeridas, la transición energética que se requiere para esto, va a ser difícil, va a ser costosa y hay que ver si es que, por decirlo así, vale la pena. ¿Qué nos ahorramos? ¿Qué impactos se evitan con este esfuerzo? Y ahí el informe también fue muy significativo. Hay que pensar de que este informe fue especialmente pedido por todos los países que son los países insulares, porque el impacto más importante del calentamiento global es el aumento del nivel del mar y para ellos simplemente es un tema de sobrevivencia de sus naciones. Entonces era muy importante de poder evaluar de qué significa lo que se evita haciendo el esfuerzo de llegar a 1,5. Ustedes podrán ver el informe, pero hay menores impactos en biodiversidad y en pérdida de especies, menores reducciones en producción de maíz, arroz y trigo. Estos son también cultivos que afectan a Chile. La población expuesta a escasez de agua es un 50% menos si hacemos el esfuerzo de limitar el calentamiento a 1,5 grados. Menores riesgos a la pesca y a los medios de vida que dependen de ella. Y por último, varios cientos de millones de personas menos expuestas a riesgos relacionados con el clima susceptible a la pobreza para el año 2050. Así que hay un vastas medidas de impactos que se evitan haciendo el esfuerzo de limitar el calentamiento a 1,5 grados. El otro tema que el informe aborda son las trayectorias entonces de emisiones de gases de efecto invernadero que nos llevan a ese calentamiento de 1,5 grados. Limitar el calentamiento requerirá de cambios de una escala sin precedentes. Yo en esta parte no puse la figura porque es una figura bien compleja, pero el mensaje principal acá es que cualquier límite de calentamiento que nos propongamos, cualquiera, decidamos como comunidad internacional 1,5 grados, 2 grados o 4 grados, significa en algún momento de este siglo llegar a emisiones netas cero de CO2. O sea, transformar este mundo en un mundo que no emite más gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Ya?
Incluso si estamos pensando en que sería aceptable calentarnos 4 grados. La diferencia es qué tan rápido llegamos a esas metas cero, y por eso es interesante de que los países lo están recogiendo. Pilar mencionó en su presentación de que en el caso de España, ese es el objetivo último. Qué tan rápido llegamos a ese punto de cero emisiones depende de cuánto nos queremos calentar, pero ese es el objetivo. Son grandes reducciones en todos los sectores, cambios en tecnologías, cambios en comportamiento, mayor inversión en opciones bajas de carbono, el progreso en las energías renovables, como ya ha sido, por ejemplo, el ejemplo de Chile, debe ser replicado en otros sectores. Y para 1,5 grados necesitaríamos tomar CO2 desde la atmósfera, o sea, CO2 que ya hemos inyectado a la atmósfera, habría que sacarlo de la atmósfera. Hay varias opciones ahí, unas tecnológicas que uno quisiera evitar, pero por lo menos en este caso, aforestación debiera ser posible. Ahora, esta transformación sin precedentes va a tener repercusiones si no se hace bien en seguridad alimentaria, ecosistema y biodiversidad. Con respecto al cambio climático y la gente, este informe también hace el análisis considerando cuáles son los efectos con todos los otros objetivos que nos hemos propuesto como sociedad, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS, y existe una relación cercana. Existen muchas combinaciones para adaptarse y mitigar el cambio climático que puede tener beneficios para los ODS, y yo creo que eso es una muy buena noticia, y también muestra la importancia de hacer esta transición de manera articulada para los países. Y finalmente, las autoridades nacionales obviamente están involucradas, pero también las subnacionales, sociedad civil, sector privado, pueblos indígenas. O sea, aquí nadie se puede quedar fuera para esta transformación. Y la cooperación internacional es fundamental para limitar el calentamiento a 1,5 grados. Vinculemos entonces esta evidencia que nos da el IPCC con el compromiso de Chile. Ustedes ya, Pilar mostró el compromiso. El compromiso de Chile tiene, yo diría que dos problemas. Uno es que Chile decidió no utilizar la métrica de reducción de emisiones absoluta, que era una opción que daba la Convención, sino hacerlo por intensidad de emisiones. Y el problema con esa métrica, con esa manera de presentar sus compromisos de reducción, es que si el país crece, que es algo que el país quiere, las emisiones también crecen, y por lo tanto en nuestro compromiso no hay un pic de emisiones. Y cuando uno está emitiendo y uno sabe que tiene que llegar a cero, en algún año tiene que llegar al máximo, ¿sí? En algún año llega al máximo y después tiene que bajar. Y el compromiso de Chile no incluye un año de pic. Así es que ese yo diría que es como conceptualmente el primer problema con el compromiso nacional, que no se condice con la evidencia científica, por un lado. Por otro lado, acá ustedes no ven nada, pero al lado izquierdo están las emisiones de Chile. Es el inventario de emisiones de Chile publicado a fines del año pasado, y ustedes ven que ha ido aumentando con los años, y lo que no alcanzan a ver, pero les digo, el último año que está ahí es el año 2016, y estamos en el 2019. Como parte del Acuerdo de París, las NDC, las contribuciones nacionales, se deben revisar cada 5 años, y también cada 5 años uno ve a dónde estamos, que se llama el proceso del Global Stocktake, que es parte de la negociación exactamente cómo se va a hacer. Pero para saber dónde estamos,
datos con 3 o 4 años de antigüedad evidentemente no es suficiente. Así que ahí también hay un desafío. Y por último, Pilar también mencionó esto, organizaciones internacionales que han sumado las contribuciones de todos los países y hacen como un ranking, muestran que los compromisos de Chile son altamente insuficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si todos los países se comprometieran como Chile, sumamos emisiones que se traducirían en un calentamiento como de 4 grados. Así que altamente insuficiente. Y yo creo que con eso termino mi presentación. Aquí hay un análisis también de otro organismo que se llama Climate Analytics, que dice a dónde en realidad debieran estar nuestra ambición. Por último, y esto son palabras de Pilar, el hecho de que Chile convoque a la COP este año y de que la discusión, porque simplemente dentro del cronograma del Acuerdo de París el próximo año se deben revisar las contribuciones, el país tiene que demostrar con su propio ejemplo de que esa discusión internacional se traduzca efectivamente en revisiones más ambiciosas y la preocupación de Chile debiera ser este año de ver qué es lo que significa esa ambición y yo diría que la comunidad científica, que somos los que estamos hoy día aquí, deberíamos hacer todo el esfuerzo para ayudarle a Chile a ver y a proponer qué significa ese aumento de ambición. Gracias. Gracias, Maisa. La abogada y asesora legislativa Josefina Correa nos va a contar un poco, nos va a presentar una propuesta de trabajo para esta reunión y un poco cómo vamos a ir colaborando en la elaboración de la Ley Marco de Cambio Climático. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera en este breves minutos hablar de un aspecto más práctico, de cómo llevar a cabo un poco un proceso legislativo en el cual incorpore el mundo de la ciencia. Gratamente en la oficina parlamentaria tenemos algo de esa experiencia. La Comisión Desafío del Futuro nos ha permitido poder sentarnos a la mesa en discusión de proyectos con la comunidad científica, con la posibilidad de que en el marco de la tramitación los científicos puedan utilizar su derecho a voz y expresarlo en cada uno de los articulados, al menos de lo que fue la discusión del Ministerio de Ciencia. En ese sentido, y bajo esa experiencia, queríamos proponer que, encontrándonos bajo este sentido de urgencia de un proyecto de ley de cambio climático que recoja de una manera más sustancial y sustantiva lo que necesitamos a futuro, les queríamos proponer una metodología de trabajo que todavía no está del todo acabada, por lo tanto estamos muy abiertos a recoger las impresiones después a través de Alejandra. En el fondo lo que queremos hacer nosotros es redactar un proyecto de ley en el muy corto plazo y presentarlo al Senado. Y en dicho marco que la comunidad científica pueda de alguna manera identificar los puntos claves en los que considera necesario participar y ser citados a audiencia a la comisión para efectos de poder mejorar el texto que se va a proponer. Nuestra idea es socializar ese texto antes con ustedes para que tengan acceso a ese, a poder criticarlo y a con miras de sentido de urgencia poder también enriquecerlo y poder recoger las impresiones desde el mundo científico con un texto ya concreto, para efectos de poder avanzar, digamos, en unos tiempos que nos permitan llegar con una temática relevante y con una propuesta tal vez diferente a la que pueda presentar el Ejecutivo en su minuto, para poder tener, digamos, un contenido de alguna manera más sustancial en relación a los temas que consideramos que son esenciales y claves para efectos de la tramitación. En ese sentido, esto no, tal como les acabo de señalar, esto no está acabado, está totalmente abierto. A través de la Comisión de Medio Ambiente pueden hacer llegar todas las impresiones y todas las necesidades de conversación que requieran.
La oficina siempre ha estado permanentemente abierta y al menos en mi experiencia como asesora parlamentaria puedo decir que muchas veces se extraña, digamos, la vocación por participar directamente desde el mundo científico. Para poder tener decisiones basadas en ciencia, no solo necesitamos una estructura, sino que también necesitamos de la participación activa de las comunidades científicas y desde la sociedad civil. A veces vemos desde las oficinas parlamentarias que el lobby se realiza únicamente desde el mundo empresarial. Hago en este sentido un llamamiento a las universidades y digamos, a ustedes como científicos y expertos a participar en el lobby, a acceder a las comisiones. En general se solicita, se da cuenta de las solicitudes y en general los senadores se abren a la posibilidad de escuchar. Lo malo es que esa incidencia está pocas veces desde el mundo científico y desde el mundo civil. En ese sentido queremos provocarlo de alguna manera bajo esta metodología de trabajo. Queremos provocarlos a ustedes a enriquecer un texto que probablemente tenga mucho de qué ser enriquecido y bajo ese miramiento queremos presentárselo a ustedes. La idea, los plazos para que más o menos lo tengan a la vista, es que nosotros entreguemos un texto dentro de la última semana de abril. Para efectos de dentro de mayo ser presentado y que de alguna manera podamos organizar en qué aspectos temáticamente ustedes como expertos puedan participar y hacer esto a través de audiencia en la Comisión del Senado. Así que bueno, la invitación está abierta a la participación, está abierta a recoger sus impresiones y avanzar en lo que consideramos necesario para nuestro país y para el mundo en un breve plazo. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, ya todos pueden colaborar entonces en la creación de esta ley. Alejandra Figueroa es bióloga, socia fundadora de Corporación Capital Diversidad y será quien está encargada de dirigir las preguntas, las propuestas y los comentarios que quieran compartir con nosotros para terminar la sesión de hoy. Gracias, Laura. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Voy a hacer un mini recuento de los elementos más sustantivos que se han revisado aquí por todos los presentadores y panelistas, partiendo por el senador Girardi. Nos expone y nos invita a tener una ley ambiciosa, con varios elementos que son significativos respecto a mirar cómo los recursos naturales se están usando y cómo los elementos asociados a nuestra naturaleza deben ser un llamado de atención para poder hacer una recapitulación y mirar profundamente cómo nos estamos comportando y cómo están funcionando y cómo estamos funcionando en nuestro territorio y sectorialmente. Queda ahí un elemento pendiente respecto de si hay modificaciones o no y el CIA y la planificación territorial como un elemento significativo. Pilar nos habló de la evidencia comparada de una ley muy incidente y con varias modificaciones en el contexto de España, el por qué y para qué, cuáles son los elementos significativos a los que tenemos que apuntar. Y los elementos asociados a las reflexiones de apuntalar y apuntar sobre los temas asociados a adaptación, mitigación. La actual, nos comentó también y nos hizo reflexionar respecto a la actual institucionalidad y qué es lo que queremos o cómo debiera ser esa institucionalidad si queremos entonces lograr las metas asociadas a adaptación y mitigación en el marco del Acuerdo París y otro. Y Maisa, bueno, nos pone un juicio de realidad respecto a la evidencia científica que afortunadamente sigue avanzando respecto del impacto antropocénico y que ya los que hemos seguido el tema no tenemos ninguna duda al respecto. Cada año cuenta y cada decisión cuenta. Eso me parece que son frases muy claves respecto a hacer consideraciones. Y en la evaluación de impacto se toman elementos súper significativos que tienen que ver cómo nos estamos comportando colectivamente, pero también individualmente. Nos habló de la biodiversidad, de la producción de alimentos para los seres humanos, la disponibilidad de agua y los riesgos respecto a aumentar los riesgos asociados a las pesquerías, los riesgos a la población humana y las migraciones respecto de los cambios a una escala sin precedente y el compromiso para llegar a emisiones cero. Y lo importante de considerar respecto de los compromisos de Chile
en el mundo y los logros que ha tenido Chile respecto a reducir emisiones y el comportamiento de una matriz energética súper efectiva, pero que sin embargo si seguimos creciendo nuestras emisiones aumentarán y por lo tanto la responsabilidad es hoy. Y finalmente, respecto del problema asociado a los compromisos, y no quiero dejar de mencionar lo que la doctora Cecilia Hidalgo nos menciona es, no sé cómo no estamos más presentes en la calle respecto a estos riesgos. Así que nos acompaña la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, quien estará tomando nota. Por favor, les queremos pedir que sean muy concisos y muy precisos, o en su reflexión, o en su pregunta, o en su opinión. Si alguno de ustedes tiene un documento, alguna presentación, nos lo dejan a la Secretaría o a Laura, que será considerado respecto del manejo que vamos a tener, que va a tener la comisión respecto para poder realizar. Un docente me había pedido, vamos a hacer esa excepción porque se tiene que ir, entiendo, ¿no? Entonces, sí. También está la Biblioteca del Congreso, que va a ser de secretaría para apoyarnos a la Comisión de Medio Ambiente, que es muy importante porque va a disponer a todo su equipo de expertos a respaldar esta iniciativa. También. Entonces, por favor, tenemos solo 30 minutos para la intervención, es poquito, pero hagamos y seamos efectivos en nuestro tiempo. Por favor, nombre y institución, por favor, para que la Secretaría pueda tomar nota. Mi nombre es Sergio Peñaneira, yo soy profesor e investigador en la Universidad Mayor, particularmente en el Centro de Investigación en Sociedad y Salud y en la Escuela de Derecho, y además también trabajo para la Vicerrectoría de Investigación con el doctor Patricio Manqui. Mi intervención, en general, ustedes la pueden encontrar en ese papel que está ahí, en ese montoncito ahí, porque tuvieron la amabilidad de fotocopiarla e imprimirla, así que por si quieren ahondar, para la Secretaría también. Pero mi intervención es la siguiente. Complementando lo dicho tanto por la doctora Pilar Moraga como por la doctora Maysa Rojas, nosotros tenemos una responsabilidad común en general, pero desde perspectivas diferentes, no solamente la famosa frase de responsabilidad común pero diferenciada, porque en términos generales el efecto del cambio climático debería concentrarse en principio sobre los efectos adversos que tiene sobre Chile. No es que no tengamos que cumplir con las medidas que señaló la doctora Rojas, hay que contribuir a que bajen los gases de efecto invernadero, pero yo lo veo desde la perspectiva de la biodiversidad y de los efectos adversos que puede tener y tiene el cambio climático sobre un país que es un hotspot. Y en segundo lugar, me gustaría, solamente como reflexión, que se planteara también dentro del proceso legislativo de la ley que se plantea sobre cambio climático, que ha señalado Josefina Correa, que no nos quedáramos, y en eso creo que más o menos hay consenso, en solamente cumplir con los compromisos de los 3 grandes tratados que existen sobre la materia, sino que avanzáramos un poco más para no tener las mismas lagunas jurídicas que enfrentan esos 3 tratados, que solamente tratan, como decía recién, sobre los gases invernaderos y la temperatura, el aumento, sino que también viéramos la posibilidad de incluir otros ámbitos, uno de ellos es de la biodiversidad, pero también pueden haber otros que se escapan al análisis. Y en tercer lugar, en ese mismo texto, ustedes pueden ver otro estudio de caso. En este caso es la municipalidad de Miami-Dade, específicamente en Estados Unidos, que en la parte final del texto ellos establecen, yo traduje algunas de las medidas que ellos han estado tomando para poder enfrentar el tema del cambio climático, medidas muy interesantes. Yo puedo proporcionar el documento a la comisión si fuera necesario, en donde ellos casi hacen efectivo todos los 3 tratados, pero además toman medidas específicas para su propia situación. Miami está al lado del agua, sube el agua, ellos ya tienen claro que van a quedar bajo el agua, por ejemplo. Y eso es un problema para muchas de las poblaciones que existen en este país, que gran parte de nuestro territorio o de las ciudades, pueblos, están al lado del mar. Muchas gracias. Gracias, profesor. La doctora Hidalgo. Sí, si uno mira a lo largo de distintos países
empezando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay un grupo de gente que no cree que existe este cambio climático. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gustaría saber cuál es la percepción de la sociedad chilena respecto al cambio climático. ¿Cuánta gente cree que estamos frente a una catástrofe del cambio climático y cuánta gente niega su existencia? Gracias, doctora. Patricio Rodrigo y luego Francisca Boer. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, yo diría lo primero, valorar la invitación que nos hace el senador, que yo creo que esto es un desafío del presente, no es un desafío del futuro, un desafío de hoy. Y en ese sentido, este trabajo puede ser muy proactivo a que se haga una buena formulación de un proyecto de ley que por lo demás está en la mayoría de los programas de gobierno de los candidatos que concursaron a la presidencia. Hoy día mismo nos encontramos que ya el cambio climático en Chile está con una tremenda dispersión. Hay un fondo verde que lo maneja Hacienda, que nadie sabe qué ocurre ahí, una caja negra. Los sectores están haciendo sus unidades de cambio climático, el Ministerio del Medio Ambiente tiene lo propio, existe una comisión de cambio climático y sustentabilidad que depende de Corfo, CONAF tiene cambio climático para los recursos vegetacionales nativos, es decir, ya hay una dispersión institucional en acciones que muchas veces son inconducentes. Pero como el tema está en la primera línea, todos intentan hacer algo y eso yo creo que una ley debería ayudar a ordenarlo. Segundo, el hecho de que se quiera proponer un proyecto paralelo, alternativo, para compararlo con el del gobierno y enriquecer, digamos, la propuesta final que salga, me parece muy bien, pero no nos olvidemos que una ley debe responder a principios y objetivos de política. Entonces, quizá esto irá primero tener un documento muy sólido, cuáles son esos principios y objetivos de política para la cual la ley va a ser formulada, que luego venga la ley propiamente tal, la institucionalidad y sus instrumentos. Ahora aquí tenemos limitantes estructurales en el país. Primero hay un modelo económico dominante que tiene un sinnúmero de externalidades. Por ejemplo, gente que no cree en el cambio climático, excesivo individualismo, excesivo consumismo. Es decir, resolver los problemas del cambio climático con esta mentalidad y esa cultura es imposible porque no hay base social y eso hay que luchar por cambiarlo. También la institucionalidad ambiental tiene un pecado original de institucionalidad dispersa, es decir, aquí no existe una autoridad ambiental, hay una dispersión de autoridades que al final es muy difícil tomar decisiones. Esto se hizo en un inicio para evitar que el medio ambiente frenara el crecimiento económico y hoy día yo diría produjo el efecto contrario el tener esa dispersión institucional. Hay un temor, digamos, que esto frene un crecimiento y se mira solo el crecimiento económico sin valorar cuál es el crecimiento positivo en función del cambio climático, neutro o negativo. O sea, aquí no todo el crecimiento va a lo mismo, digamos, cualificar un crecimiento económico en términos de que, en función de emisiones y otras cosas, de qué aporta o no contribuye a mejorar el cambio climático. Yo diría también aquí, quizás lo más de fondo, falta una mirada de proyecto país. Es decir, ni el gobierno, ni la oposición, ni nadie hoy día está pensando en un proyecto país donde el cambio climático sea relevante para mirar el siglo XXI. La ciencia tiene que colaborar en esto, pero también la política y la ciudadanía. Y ahí donde yo diría bien el tema clave para que esto pueda funcionar es construcción de mayorías sociales y culturales. Es decir, aquí hay que movilizar la ciudadanía, movilizar los actores sociales que respalden iniciativas de este tipo, porque si no es muy difícil que la política se mueva. Yo creo que puede ser un año interesante para este tema, que se junte a otros temas que están surgiendo en la sociedad civil y que permitan, yo diría, articular las organizaciones sociales, la ciencia y la política en función de generar un buen proyecto de cambio climático. Pero también esto implica, tal como lo decía el senador, un poco modernizar esa mirada sectorialista que tenemos del siglo pasado del Estado, que todos lo miramos en sectores, y avanzar hacia una mirada holística. Esto incluso va por cambios constitucionales que mejoren la estructura del Estado y la estructura de la institucionalidad hoy día en función del siglo XXI y no del siglo pasado, más bien casi el siglo XIX. Y ese enfoque holístico para formular una ley, yo creo que el clave debe ser incorporar el tema de la adaptación. El mundo va a ser difícil que cambie con los Trump, los Bolsonaro, toda esta gente que no cree en el cambio climático, los creacionistas, va a ser difícil que cambie. Pero nosotros sí vamos a pagar la cuenta en el siglo por los impactos que eso va a implicar para nuestro país. Entonces el fuerte debería ser la adaptación. Mitigar sí, mitigar en este país es sencillo.
Solo falta voluntad política para poder hacerlo, porque tenemos las energías renovables en abundancia, pero la adaptación va a ser muy compleja. Y sobre todo el sector rural, el sector empobrecido, el que va a pagar más la cuenta, y por lo tanto va a ir a un foco muy especial, y celebro las ponencias, yo diría, de la academia en esto, que debe considerarse con mucha más fuerza la adaptación. Eso. Gracias, Patricio. Francisca. Hola, mi nombre es Francisca Boer, del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, el CAPES. Desde el CAPES vemos con cierta preocupación, una vez que tenemos la COP adelante y montones de desafíos y valoramos el proyecto de ley en el tema del cambio climático, pero vemos con preocupación que se haya ido todo el esfuerzo y la voluntad política hacia ese tema, y a lo mejor en desmedro o puede quedar relegado a un segundo lugar la tramitación que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es un proyecto que lleva tramitándose ya 2 gobiernos, y en ese sentido la biodiversidad juega un rol importantísimo en este escenario de cambio climático. Por un lado, el tema de la captura de carbono, o sea, sabemos de biología del colegio, la vegetación tiene la capacidad de almacenar el CO2 y liberar oxígeno. Y por otro lado, la biodiversidad provee de los servicios ecosistémicos que ya se ha hablado acá, la provisión de agua, la provisión de alimentos, la provisión de textiles, de materia prima, y también de lugares para el ocio y para la espiritualidad. Todos estos servicios de los cuales dependemos como sociedad, tanto ahora como para el futuro, depende nuestro bienestar de estos servicios que nos provee. Entonces, creo que pensamos desde el CAPES que como país una carta muy importante con la que podemos llegar a esta COP25 es con un servicio que nos permita gestionar de manera adecuada la biodiversidad. Y nos preocupa que se pueda un poco dejar de lado este tema porque sin duda es un aliado. O sea, si como país podemos caracterizarnos, a lo mejor no es en la parte de las emisiones donde somos un actor muy relevante, pero sí en nuestra biodiversidad que puede actuar precisamente como un buffer o como un amortiguador del cambio climático. Entonces creo que ojalá podamos considerar esto como una carta importante ante la COP25. Gracias. Francisca, por favor. Sí, usted. Hola, yo soy Raúl Cordero de la Universidad de Santiago, trabajo en atmósfera, clima, Antártica. Yo quería, me ha dado mucho gusto escuchar 2 intervenciones que dicen que la ley tiene que tener un acento especial en la adaptación. Me parece bien. Sin embargo, no existe ninguna experiencia internacional en que se esté tramitando o se haya aprobado una ley de cambio climático en el que el foco principal no esté en la mitigación. Es necesario que la ley incluya, como bien decía Maísa, una meta específica, una fecha, un año en el que Chile alcance su pic de emisiones y a partir de esa fecha comiencen a disminuir. Si se puede incluir una meta específica relativa a cuándo Chile va a hacer emisiones netas 0, eso debería estar incluido en la ley, porque si no está incluido en la ley, pues eso no va a pasar en el corto plazo. Esa es la experiencia internacional, no es una cosa que se nos acabó de ocurrir a nosotros. Sí es verdad, y en eso estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo con los colegas, que la ley chilena de cambio climático que se va a proponer, el proyecto, debería incluir también un acápite importante referido a la adaptación. Y justamente tiene que haber, en lo relativo a la adaptación, lo que tiene que incluirse es una buena descripción, un orden de la institucionalidad. No hay manera de adaptarse al cambio climático si no hay una institucionalidad fuerte, con una estructura descentralizada, pero con una administración central. Porque si no, pasa lo que justamente estaba describiendo una de las personas que habló antes, que hay una dispersión de instituciones cuyos esfuerzos no están coordinados y tienen la tendencia a diluirse. Así que en lo referido a la adaptación, a mí me parece muy importante que la ley incluya también algo relativo a la adaptación, tal vez la mitad, pero en lo referido a la adaptación, más que metas, es muy importante que, siguiendo la experiencia internacional, la ley describa y ordene la institucionalidad del país para enfrentar los riesgos del cambio climático, no solamente los riesgos socioeconómicos, sino muy importantemente las medidas de adaptación con las que se pueda de alguna manera estudiar, contribuir, mitigar los efectos en la biodiversidad que el cambio en el clima desafortunadamente va a tener. Eso. Muchas gracias. Aurora, y me habían pedido la palabra ahí atrás. Gracias. Hola, soy Aurora Gagiola, trabajo en el Departamento de Ecología de la Universidad Católica, soy investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad y soy presidenta de la Red Chilena de Estudios Socioecológicos de Largo Plazo. Entonces, a mí me
Me da mucho gusto y de hecho tuvimos una reunión del instituto hace poco donde hablamos un poco de la participación del IEB y de la academia con los tomadores de decisiones y participar en políticas públicas. Y una cosa que nos llama mucho la atención y que me gusta que el senador haya mencionado en términos de esta ley ambiciosa tiene que ver con la forestación, me parece que mencionó como una idea. Y eso tiene que ver con que si bien las emisiones hay que controlarlas, hay que regularlas y eso es un compromiso que Chile tiene internacional, nos parece que en donde Chile podría tener una participación muy importante tiene que ver con la captación de carbono, ¿no? Es decir, el suelo es el principal reservorio de carbono a nivel mundial y 1 milímetro de suelo tarda en promedio 500 años en formarse. Sin embargo, los proyectos agrícolas y forestales no tienen que pasar por evaluación ambiental y son nuestros suelos los que están en el mar después de que hacen la tabla rasa y llega la lluvia. Y estamos perdiendo una capacidad de carbón, de tener carbono guardado y además el suelo es el que se requiere para toda la producción agrícola que hay. Entonces me parece muy interesante que se considere esto dentro de la ley de cambio climático, cómo nosotros podemos empezar a considerar los impactos ambientales que tiene la agricultura y la industria forestal, si bien entendemos que todos tenemos que comer y bueno, hay una industria que también tiene que mantener al país, pero no está hablando ni dialogando con la biodiversidad ni con la capacidad que tienen los ecosistemas chilenos de mitigar, donde creo que sería un aporte importante. Y eso es lo que quería mencionar. Creo que sería muy importante considerar eso y bueno, en el instituto tenemos mucha experiencia, así que la colaboración está presente. Gracias. Gracias, Aurora. Atrás hay 2 peticiones de palabra. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy Diego Morata, geólogo y director del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes. Y yo quiero llevar un poquito una reflexión respecto a cómo nos vamos a generar la electricidad y la energía en Chile en los próximos años. Por todo es conocido el gran potencial geotérmico que tiene este país. Llevamos un siglo explorando y nada más que tenemos una pequeña planta geotérmica de 48 megawatts en la comuna de Ollagüe. Uno podría plantearse por qué Chile no desarrolló realmente la geotermia de manera exhaustiva. Pero yo creo que ahora es el momento donde uno puede poner una serie de números sobre la mesa. Sé que Chile firma un documento por el cual no va a generar más energía usando las termoeléctricas a carbón con la tecnología actual. Y hoy día, para que tengamos un orden de magnitud, tenemos aproximadamente 2.500 megawatts eléctricos que se generan con carbón. Algunas de estas plantas termoeléctricas ya pasaron su vida útil, habría que decomisarlas. ¿Cuál es la ventaja del carbón? Entre comillas, que el carbón sirve de energía base, es decir, uno puede estar quemando carbón 24 horas al día, 365 días al año. Si hoy día Chile tomase la decisión de elimino esas 2.500 megawatts eléctricos con carbón, ¿con qué generamos electricidad en el país? Y solamente la respuesta hoy día mundialmente solamente hay 2 alternativas que sirven de energía base. Nuclear, no gracias, por cierto, o geotermia. Es increíble la ceguera de la clase política a la ceguera que como país vamos a tener en el 2030, 2040, 2050 cuando no tengamos estas termoeléctricas a carbón. Chile no está preparado para lo que se viene. Está claro que la hidroeléctrica ya tampoco va a ser el resultado. Va a llover menos, va a llover de manera torrencial. Las plantas que tenemos con hidroelectricidad no van a tener el cupo que están diseñadas. Hay un problema grave y la geotermia puede ser una solución. La geotermia además se ha demostrado en ciudades de Europa, se usan para calefaccionar las casas. La ciudad de Múnich va a ser 100% calefaccionada con geotermia. El problema de contaminación atmosférica en Temuco, Chillán, Osorno, Valdivia, todas las ciudades del sur se puede resolver con geotermia. Es plata. Pero ¿cuánto cuesta la vida humana? Me gustaría que los políticos también lo pusiesen en la balanza. ¿Cuánto cuesta una vida respecto a cuánto cuesta una planta geotérmica? Gracias. Muchas gracias. Al lado había otra. Sí. Hola, Alejandro Mas, director del Centro de Modelamiento Matemático y responsable del Centro Supercómputo Nacional.
Quería simplemente hacer una acotación respecto de lo que significa una ley como esta, que el senador nos invita a hacer una reflexión sobre lo multidisciplinario que está detrás. En particular, lo que me interpela más técnicamente es la inteligencia artificial, los datos. Y ahí mi única reflexión es cómo nos dotamos de infraestructuras críticas que permitan que la ley sea útil, o cualquier ley sea útil. En realidad, en el cambio climático, si... volviendo a lo que decía también Cecilia, para que le creamos o no, digamos, los científicos tenemos que dar mucha evidencia, y me da la impresión que hacemos muchas leyes que después no cuentan con la infraestructura crítica que permite llevarlas a cabo. En el caso del cambio climático, los sistemas de monitoreo, de cálculo que están detrás, yo creo que van a ser críticos. Entonces quería poner ese punto multidisciplinario, es decir, si no somos capaces de medir, las leyes no van a ser dinámicas, posiblemente nos queda mucho que aprender todavía. Además, en particular el océano no está caracterizado y un montón de otros aspectos que vamos a tener que entender los científicos con la sociedad en el tiempo. Entonces quería poner ese punto, es decir, cómo cuando se piense la ley somos capaces de pensar en paralelo de lo que necesitamos para que sea útil desde la infraestructura. ¿Sí? Muchas gracias. Tengo la palabra de la doctora Alejandra Ester y el doctor Pizarro, allá. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno, mi nombre, como ya dijo Alejandra, es Alejandra Ester. Soy la directora del Centro EULA de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Bueno, creo que el tema de cambio climático es relevante. Esta va a ser una ley ambiciosa ya, que como se ha dicho en las presentaciones, el cambio climático no solo afecta a un sector, sino hemos escuchado de biodiversidad, energía, etcétera, y creo que es importante que la ley converse con todas las otras leyes que se están tramitando en ese sentido. Por ejemplo, tenemos la ley de humedales, se iba a tramitar la ley de glaciares, van a estar incluidas en esta ley, el servicio de la biodiversidad, tenemos la política energética. Entonces, tenemos que tener cuidado que esta ley se vincule y de forma coordinada con todas las otras leyes que hay que están relacionadas con el cambio climático. Creo que otra de las cosas que la ley tiene que tener un fuerte pilar en lo que es la educación hacia toda la población. Además, concuerdo con lo que mencionaba el senador al principio en cuanto a que en lo que es la evaluación ambiental no consideramos el cambio climático, a pesar de que en el informe de la OCDE y eso se ha pedido y se ha dicho que se debe considerar. Y eso es importante pensando, por ejemplo, ayer veía en Twitter, se está debatiendo y nosotros hemos hecho seminarios en la universidad respecto a la carretera hídrica, trasladar agua desde el sur hacia el norte, y no estamos evaluando esos proyectos en el contexto del cambio climático, estamos hablando sin tener toda la evidencia científica. Entonces, yo creo que tiene que ser un tema que hay que considerar dentro de la ley, sobre todo cuando estos proyectos se van a presentar como interés público. Eso, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Tengo, perdón, al doctor Pizarro al fondo, por favor. Bien, muchas gracias, Alejandra. Bueno, mi nombre es Roberto Pizarro, soy director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie de la Universidad de Talca y también del director del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental. Yo en primer lugar felicito la iniciativa. Cuando nos llegó fue una grata sorpresa y me parece muy interesante que el mundo político acerque a la investigación, a la academia en esto. Y en eso felicitar al senador, a pesar de que tampoco es de mi partido, así, pero hay que felicitar también a los... En ese plano yo quisiera plantear 3 elementos que creo que son importantes. Ratificar algo, ojalá que la ley tenga un componente de principio y doctrina. Es muy relevante esto para saber a dónde apuntamos, cómo vamos, hacia dónde nos dirigimos. Porque si no tenemos eso, todo el accionar técnico que pudiéramos hacer después pudiera caer en vano. Lo segundo es que dentro de todo este esquema, yo creo que la ley también, y ojalá, a veces escucho el marco desde una visión central, a veces creo que podemos caer los centralistas, que la ley tenga esquema de singularidad territorial.
Nuestro país es muy diverso y tiene elementos demasiado diversos para catalogarlos con una uniformidad. Y en ese plano, por ejemplo, nosotros tenemos estudios muy claros que señalan que a lo mejor en la región de Coquimbo más bien hay expresiones, más que de cambio climático, hay expresiones de la oscilación decadal del Pacífico o la multidecadal del Atlántico, no así en la zona sur. Y ahí viene el tercer elemento que quiero señalar, que ojalá que la ley también tenga elementos que creo que nos faltan a muchos y los que estamos dedicados a la academia lo sabemos. Nosotros dedicamos como país el 0,38% de nuestro PIB a I+D y eso es claramente insuficiente en lo que estamos hablando. Solamente con respecto al caso del agua siempre menciono esta cifra que es 0,0025%. Y el recurso natural más importante que tenemos. Y si eso está afectado por cambio climático, entonces también necesitamos un esfuerzo en I+D y, como alguien decía también, en datos, en información primero y también en I+D, porque a partir de eso podemos tener conocimiento, a partir del conocimiento vamos a terminar generando adecuadas políticas públicas. Muchas gracias. Gracias. Tengo una palabra aquí y luego ahí en la esquina en el primer módulo. Gracias. Primero agradecer la invitación. Soy Ricardo Norambuena del Centro de Oceanografía Copa Sur Austral de la Universidad de Concepción. Y me voy a referir a dos temas. Uno lo tocó ya Alejandra, que de la misma universidad, respecto a la educación. Creemos que es fundamental en el presente, pero principalmente en el futuro. Nosotros dentro de nuestras actividades de divulgación, hicimos un diagnóstico muy básico, pero significativo, relativo a la inclusión del tema cambio climático en los planes educativos, tanto educación básica como media. Y obviamente uno puede encontrar que está muy poco tratado, pero además de poco tratado, las capacidades de los profesores de ambos ciclos están muy limitadas, ¿ya? Ahí tenemos que hacer un esfuerzo porque eso es el presente, pero también en el futuro, si no tenemos educadores que transfieran esta preocupación en los 20 años que tenemos en los pronósticos, vamos a estar menos preparados y la capacidad de adaptación tiene un poco que ver cuán preparada esté la población para recibir la información que nosotros le podemos entregar. Y en segundo término, algo que se discute mucho en el mundo de la ciencia, y es la carencia, particularmente en nuestro ámbito, en la oceanografía, las carencias de plataformas de investigación que nos permitan relacionar causalidad con efecto. Porque la atribución de los efectos que uno puede observar, hoy día estamos, yo diría, prácticamente en pura hipótesis. Si no tenemos serie de tiempo de datos oceanográficos, ambientales, podemos tener muchas hipótesis, pero normalmente lo que hacemos finalmente es, como dice un colega, autopsia de lo que pasó. ¿Ya? Recién nos ponemos a investigar qué es lo que pasó y buscamos las causas, hipótesis, pero son solo hipótesis. Una hipótesis es que el cambio climático pueda tener alguna incidencia, y puede tenerla, es una hipótesis, sobre las mareas rojas y sus consecuencias. Sin embargo, si uno quiere encontrar causalidad científica, evidencia con datos de tendencia histórica, no la encuentra. ¿Ya? Tenemos 5 boyas oceanográficas en los 83.500 kilómetros de costa real que hay en Chile. 5 boyas oceanográficas que pueden transmitir datos de interés científico, básico, temperatura, oxígeno, salinidad, en forma permanente y en línea, que es lo que se requiere si uno quiere traducir esa información en modelos y relacionar causa-efecto. Entonces, aquí hay un tema también que tiene que ver, obviamente uno puede aplicar enfoque precautorio y ver qué es lo que está pasando en otras partes del mundo, pero es imprescindible que nosotros también transfiramos nuestro conocimiento local, territorial, de lo que está pasando en nuestras costas a las comunidades que en algún minuto van a sufrir efectos previsibles si cambia la temperatura 1 o 2 grados, cómo va a afectar a los recursos, cómo va a afectar a la acuicultura, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería comunicar. Muchas gracias, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Marco Molina Montenegro, soy decano de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a este conversatorio, ya que no cabe duda que la interfase entre política y academia es el punto correcto para poder desarrollar y discutir este tipo de iniciativas.
nos mostraron de manera contundente y clara los aspectos geofísicos y leyes que puede tener un marco regulatorio para formar una propia ley amplia de lo relacionado con cambio climático. Pero me preocupa un poco cuando uno lo ve de un punto de vista más bien ecológico o biológico, que esas conclusiones que son tan claras, tan certeras, sean distintas. Probablemente tiene que ver con las características que tiene Chile. Es un país muy diverso desde el punto de vista de ecosistemas, de ecorregiones. Por lo tanto, me preocupa un poco el que se genere un marco tan amplio de una ley de cambio climático donde no considere las particularidades. Aquí, posiblemente por unanimidad, vamos a llegar a la conclusión de que hay efectos, de que el cambio climático es una realidad y hay efectos que son claros. Pero posiblemente cuando nos pregunten cuál es el impacto, el efecto, de acuerdo a la región de la cual venga cada uno, va a decir que el impacto es distinto. Por lo tanto, una ley amplia de cambio climático debiese considerar no solamente el calentamiento, sino que los otros drivers, como la disminución de las precipitaciones, invasiones biológicas, y tomar la particularidad de cada región. No es lo mismo una ley que considere el problema de desertificación de la tercera o cuarta región con las invasiones biológicas o disminución en el uso de los recursos como el agua en la zona central o problemas de cambio de uso del suelo en el sur. De la misma manera, me preocuparía que no hubiese un hincapié claro en esta ley de ecosistemas frágiles como, no sé, Fray Jorge en Chile, como la Antártica. Por lo tanto, es interesante y me gustaría que se profundizara en la discusión de esta ley, en tomar los aspectos que son intrínsecos a cada región y sobre todo a ecosistemas que son altamente frágiles, vulnerables y únicos, que tiene Chile y que merecen una atención especial. Muchas gracias. Gracias. Al fondo hay una persona, por favor, el micrófono. Luego, no, perdón, después de... Sí, usted. Y estaba Carlos al fondo y vamos a tener espacio para una intervención de unas 2 personas más para que puedan pedir la palabra. Buenas tardes, Paola Acuña, soy investigadora y directora del Centro Regional Fundación SECUA en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Agradezco muchísimo la invitación. El Centro de Investigación SECUA aporta en los estudios de investigación al cambio climático, hace su aporte ya sea en estudios de glaciares, en estudios de adaptación de nuestras especies emblemáticas al efecto de cambio climático. Hemos trabajado con aporte de la empresa naviera de la región, en lo que es la generación de bases de datos oceanográficos que no se tienen y que son muy costosas, como ya nos comentaban. Pero aquí hay un nexo que hay que hacer de cómo le explicas a los empresarios de qué se trata el cambio climático. Pero también nos hemos dado a la tarea de apoyar a los territorios, a las comunas, a las alcaldías. 4 provincias, 10 comunas en la región de Magallanes. En generar sus planes de cambio climático, en generar sus planes de medio ambiente. Y nos damos cuenta que hace una falta gigante de educación, de ecoalfabetizar la temática del cambio climático. Y eso va más allá del nivel empresarial, del nivel de alcaldía, del nivel de funcionarios municipales, del nivel de sociedad civil. Va desde el prepárvulo a la enseñanza media. Por tal razón, siento que lo que se está proponiendo es fundamental, que se considere planes de estudio que sean consistentes, no una temática pasajera, que estén implementados en lo que es la educación desde el prepárvulo y hacia arriba. Gracias. Por favor, Carlos, y luego tengo acá un especialista. O si cedes, Carlos, ahí, ¿qué tal el micrófono? Gracias, en un intercambio. Muchas gracias. Stefan Vogel, de CIGIDEN, del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. Quiero retomar lo dicho por la doctora Aster con respecto a que sería ideal que esta ley conversara con otras leyes que se están discutiendo actualmente. Vemos muchos nexos entre el cambio climático, la discusión en torno al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. Por lo tanto, es un llamado muy breve.
pero que haya un nexo, que vuelva a hablar, que esta ley hable con la llamada ley ONEMI, sobre todo si esta agencia de cambio climático depende también del Ministerio del Interior. Gracias. Muchas gracias. Carlos, por favor. Gracias. Mira, cosas bien básicas, pero a veces es bueno decir cosas básicas. La primera es que es una excelente iniciativa. Lo segundo es que, a mi juicio, tácticamente, la ley debe partir desde lo obvio e inmediato, que es mitigación. Mirando, sin dejar de mirar, por cierto, más allá, digamos, componente de adaptación. Pero para generar mayorías y consensos básicos, uno tiene que partir desde el temor, creo. La conciencia requiere más tiempo. Y creo que el diseño organizacional debe incluir a las personas en el diseño organizacional, no solo en el discurso. Si miramos los tres componentes, las tres metas que tiene el ODS 13 vinculado con acción por el clima, en la Agenda 2030, son las personas. Es resiliencia, es capacidad de adaptación y diseño institucional. Y cerrando, este diseño, a mi juicio, tiene que ser moderno, tiene que ser innovador, tiene que ser inclusivo, a mi juicio, por macrozonas, si no resulta eso, por regiones. Yo creo que esa tiene que ser la apuesta. No puede ser una mirada sectorial como, por ejemplo, anclado en el Ministerio del Interior. No puede partir por ahí, quizás termine ahí. Y cierro con esto, alguien lo propuso, dijo sería bueno que desde esta instancia se pudiera generar una encuesta a la ciudadanía para medir cuál es su valoración, qué es lo que entiende, cómo ve el cambio climático, porque tenemos que partir con el apoyo de la gente. Gracias. Para cerrar, antes de darle la palabra al senador, tenemos ahí una petición también de palabra. Gracias. Mi nombre es Pablo Morales, soy investigador de la asesoría parlamentaria de la Biblioteca del Congreso. Agradecer la invitación del senador y bueno, estamos a disposición con nuestros equipos para colaborar en esta iniciativa. Y puntualmente, en lo que nos convoca, nosotros hemos hecho bastante experiencia comparada también en términos de leyes marco, tal como lo presentó Pilar y Maisa. Hay experiencias interesantes, por ejemplo, la ley de cambio climático de España, sobre todo lo que tiene que ver con presupuesto de carbono, puesto que si finalmente la ley queda en una declaración de intenciones y no hay instrumentos eficaces de control, de seguimiento, corremos el riesgo, ¿no es cierto?, de no lograr los objetivos que se están planteando. Entonces, nos parece que esa experiencia que hemos trabajado algo en términos de presupuesto de carbono, donde cada sector de alguna manera rinde cuenta respecto y se hace un seguimiento anual respecto al cumplimiento, puede ser una iniciativa interesante incorporar en la ley. Y lo otro es, de alguna manera, plantear estas contradicciones que tenemos como país en términos de que tenemos un sector energético que es responsable del 70% de las emisiones. Un sector energético que está concentrado en termoeléctricas que están ubicadas en 5 comunas, que están declaradas zonas de sacrificio. Entonces son temas que de alguna manera hay que abordar, como lo planteó el profesor Morata, me parece, el tema descentralización, el tema regional. Bueno, algunos otros investigadores también lo plantearon anteriormente, de cómo desde las regiones también la percepción o los objetivos, hacer la bajada de la ley también a nivel regional nos parece que puede ser un tema relevante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entiendo que cierra el senador. O si hay... Pilar, está... No, es algo muy pequeño. Solamente invitarlos a que vean la encuesta del Ministerio de Medio Ambiente que fue realizada por un colega, Rodolfo Sapiains, respecto a la percepción del cambio climático de los chilenos. Y es sorprendente los índices porque los chilenos y chilenas dicen que el cambio climático es un tema urgente, que es grave, que va a afectar mucho a Chile. Y cuando preguntan quién debe tomar las medidas, dice el gobierno. Por ende, todavía hay una distancia para no entender que también tenemos una acción cada uno que puede aportar a la solución del problema.
Senador Girardi, para cerrar la jornada. Bueno, algunas cosas yo iría de conclusión. Primero, esto es un tema evolutivo, en el sentido de que las leyes y las políticas no son para el pasado, las leyes son constructoras de futuro. Es una paradoja, a veces no se entiende que una ley está definiendo el futuro y no el pasado. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día si uno mira y se hace dos preguntas solamente, ¿el combustible fósil está en aumento, está en disminución? Claramente está en aumento, es una espiral suicida. Segunda pregunta, ¿el modelo de consumo del úsalo bótalo está en aumento o está en disminución? Está en aumento, no ha disminuido. Un aparato de esto dura 6 meses y luego la cultura es... Antes una máquina al lugar duraba 12 años y hoy día están hechas para 3 años, 4 años. O sea, aquí hay un tema más de fondo, un modelo, y que eso va a ser muy, muy motivado e incentivado por la personalización y los efectos burbujas que están girando las redes sociales, Facebook, como un modelo de incentivar una estructura de sociedad donde no solamente la economía está basada en el consumo, sino que la dimensión aspiracional de las personas hoy día no son la ideología, no es la política, no es la religión, es el consumo. Entonces, yo digo, cuando tal vez uno tiene una visión un tanto negativa de la posibilidad de resolver esto, tiene que ver con eso. La población está aumentando, disminuyendo, aumentando. El promedio de ingreso medio va a aumentar o va a disminuir con la tecnología, va a aumentar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una estimación interesante que hizo un economista inglés que calculó justamente la modelación de la relación entre población, entre ingreso medio per cápita y la intensidad de carbono por dólar gastado, que si ustedes multiplican eso le dan las emisiones por año. Hoy día, más o menos, estamos sobre 700 gramos de CO2 por dólar gastado. ¿Y qué es lo que dice eso? Que si queremos cumplir con esta meta, porque la población va a seguir creciendo, 9.000, 10.000 millones en el 2050, el ingreso medio no puede disminuir de $6.000 que está hoy día, porque si no la gente no podría comer, en términos promedio, en un mundo muy desigual además. Entonces la intensidad de carbono para cumplir con la meta tiene que ser 14 gramos. Es un mundo postcarbónico. Y de eso estamos totalmente lejos. O sea, escenario, yo digo, complejo y por lo tanto hay un tema cultural, de modelo económico, que no es fácil modificar. Lo otro que yo considero interesante es lo que se ha planteado acá. Aquí hay que incorporar los temas de biodiversidad. Cuando yo hablo de una ley marco con distintos instrumentos, evidentemente que uno de los instrumentos que tenemos es sacar un proyecto de ley, además que de manera totalmente, yo diría, irresponsable, producto de lobby, de temores y de disputas parcelares, está en el Congreso, que yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque la biodiversidad es fundamental y tal vez hacer entender a la gente que la biodiversidad no es un aspecto paisajístico que tiene que ver con la sobrevida. Yo siempre uso 2 ejemplos cuando vamos a colegio a explicarle a los niños y a las niñas qué es lo que es biodiversidad. Por ejemplo, explicarles que si aumenta el calentamiento de los mares y la acidificación, desaparecen microalgas que producen el sulfuro de dimetilo y que el sulfuro de dimetilo es el que produce el factor de condensación de las nubes. Y si no hay nube, nos achicharraríamos. Y el vapor de agua, si no hay el sulfuro de dimetilo, el factor vapor de agua es un efecto calentador. Entonces, o por ejemplo, si uno sobrepesca, está ahí el equipo que apoya a Tara, que es muy importante porque vamos a hablar también de investigación. Nosotros debiéramos tener en Chile el principal centro monitoreo de efecto cambio climático sobre biodiversidad marina. El Centro de Modelamiento Matemático trabaja con el equipo Tara, que es fundamental, y Chile debiera ser un centro gravitacional junto a la Antártica. Pero si hay sobreexplotación pesquera, ¿qué es lo que produce? Aumento del zooplancton. ¿Y qué hace el zooplancton? Si aumenta porque no se lo comen los pescados, se come el fitoplancton. ¿Y qué hace el fitoplancton? Captura el CO2. Entonces, la pesquería sobreexplotada tiene un efecto directo sobre el cambio climático porque disminuye la captación. Esos elementos biosistémicos, yo creo que si no empezamos a hacer que la gente entienda cómo estamos y somos totalmente interdependientes de los otros seres vivos, es muy difícil avanzar en esto. A mí me parece también que hay una oportunidad, nosotros tenemos que organizar el Congreso del Futuro en enero. Entonces también yo creo que lo que estamos acá es una oportunidad para pensar quiénes son los actores relevantes que debiéramos invitar al Congreso del Futuro. Porque va a ser un tema muy central esta discusión permanente. O sea, esto no se cierra con la COP25.
Lo otro que es interesante es que nosotros hacemos cátedras del futuro formalmente con la Academia de Ciencia y las universidades, y las vamos a hacer en todo el país. ¿Cuáles son las cátedras del futuro? Son encuentros de ciencia que se hacen con universidades y con colegios. El año pasado hicimos un piloto con 6 comunas y tuvimos 15.000 jóvenes que participaron en 3 meses. Y este año lo vamos a desplegar, entonces también la invitación a que nos ayuden a ser parte de estas cátedras del futuro que queremos hacer con las universidades de la Academia de Ciencias y ustedes mismos. Y este debiera ser un tema central de las cátedras del futuro, por la misma razón que estamos hablando acá. El 28 de abril vamos a hacer un encuentro en la Comisión del Futuro con todos los rectores del CRUCH. ¿Por qué es importante? Van a venir todos los rectores con sus encargados de ciencia y tienen la misión de traer algunas propuestas de alguien plantea el tema territorial. Yo estoy de acuerdo. Chile se hace desde los territorios y su diversidad. Primero como vocación de uso. Ahí está la potencialidad y definir cuáles son las vocaciones de cada territorio que son distintos y luego cuáles son las necesidades de recursos institucionales, de ciencia, de educación, diversificado que tiene cada territorio para poder cumplir, pero también cada territorio tiene una dimensión particular de los efectos del cambio climático. Entonces, le estamos pidiendo también que nos colaboren a que todas las universidades y centros científicos que van a participar, que son de Arica a Punta Arenas, porque en todas partes están estas universidades, también colaboren a justamente sensibilizar esto con una dimensión territorial, es decir, con la especificidad territorial, porque las oportunidades son muy distintas. Imagínense que Coyhaique, que es un absurdo que sea la ciudad más contaminada del planeta cuando tiene centrales de pasada potenciales que le podrían dar energía gratis a toda la comunidad. Ahora, hay un cambio cultural. Están acostumbrados a vivir en torno a una cocina con leña, pero podrían vivir en torno a una cocina eléctrica. Bueno, todos esos temas yo creo que son muy, muy importantes a la hora de avanzar. También yo soy un convencido de que tenemos que avanzar en investigación y ciencia. O sea, Chile tiene que ser el líder mundial en investigación solar. Si Chile es el país que tiene el mayor potencial del planeta y ya tiene la energía solar más barata del planeta y ya estamos integrando el sistema interconectado central con el sistema interconectado norte. O sea, hay un inmenso potencial. Chile le podría dar energía solar a todo el planeta, ni siquiera solo a todo Chile. Luego, deberíamos ser el líder mundial en acumulación de energía. Debiéramos ser un líder central en geotermia. Alguien lo planteó. Pero la geotermia Chile, no hay país que tenga mayor volcanismo que tiene Chile. Por lo tanto, es lo mismo en eólica. La eólica en Chile, particularmente la Patagonia Sudantártica, es un potencial infinito. Bueno, todos esos temas tienen que ver con investigación, con desarrollo. Ahora, yo también creo que hay otros aspectos donde nosotros debiéramos estar investigando. Yo creo que también, tal vez la humanidad se va a ver forzada a entrar a otro tipo de reflexiones. Por ejemplo, de usar azufre para la atmósfera para justamente impedir el calentamiento. Yo creo que son temas que hoy día están en discusión. La geoingeniería evidentemente tiene mucho riesgo, pero nosotros debiéramos estar por una situación de emergencia estudiando o modelando el tema de geoingeniería. Cuando hubo la erupción del volcán Pinatubo en 1991, disminuyó 0,4% la temperatura. Por lo tanto, hay una reflexión en distintas universidades francesas, americanas, respecto a eso y eventualmente sus consecuencias. Pero también, por ejemplo, está la idea de agregar fierro a los mares, y ahí tal vez podríamos también trabajar Chile o agregar álcalis. Incluso hay un modelamiento que podría capturar 120 gramos de CO2 por metro cuadrado. Incluso se hace una modelación que podría haber 2.500 gigatoneladas evitadas de aquí al año 2100. O sea, son temas que nosotros no podemos dejar de investigar por responsabilidad. ¿Por qué Chile va a ser un boyerista y a esperar que la investigación de ciencia se haga solo en los países desarrollados? Yo creo que nosotros tenemos un potencial inmenso de universidades, de capacidades de investigar. Entonces, nos parece que todos estos temas tienen que estar puestos. Ahora, ¿qué es lo que propongo yo? Que acá la comisión, la biblioteca, colaboren a tomar todo lo que se ha discutido acá, a reenviárselo a ustedes y que tengamos un canal permanente de participación para elaborar este borrador marco de una primera iniciativa que yo les propongo que antes que se lance cualquier tipo de acción nos volvamos a reunir,
la depuremos, invitemos a lo mejor a otros actores que faltan, pero que en este periodo, de aquí hasta finales de abril, tengamos esta interacción y esta comunicación de trabajo virtual que nos permita ir enriqueciendo, agregando otras iniciativas. Quiero recordar que uno de los temas de la ley marco tiene que ser el aumento de impuestos verdes y el impuesto al carbono, evidentemente, porque no lo hemos tocado, pero acuérdense que hay una reforma tributaria y el mundo científico debiera poner como condición de que la reforma tributaria tenga un componente muy importante de esto y todos los demás elementos que se han hablado acá. Yo propongo que eso lo hagamos. Nosotros tuvimos una muy buena experiencia, hicimos la política satelital y espacial, la convocamos desde la Comisión del Futuro, invitamos a todos los actores de gobierno, a todos los actores científicos, le propusimos al presidente Piñera una política espacial con medidas concretas y fue súper útil, al punto que la semana pasada por primera vez la Fuerza Aérea, su comandante en jefe, suscribió un acuerdo de colaboración con la Universidad de Chile y el Consorcio de Universidades para trabajar la política espacial, que nació desde acá. Entonces, yo creo que eso fue un buen antecedente. Hicimos lo mismo con la biblioteca, de hecho ahí está Marek, que coordinó, hizo de receptor y articulador de esto con la comisión. Logramos. Entonces yo digo, lo mismo tenemos que hacer en un método participativo, inclusivo, inteligente, ágil, no burocrático, de ser capaz de construir. Yo estoy de acuerdo con lo que se señalaba acá, que se requiere un marco de una política. Las políticas pueden estar escritas o no escritas, existen siempre. Pero yo creo que tenemos que definir ciertos principios que iluminen y alumbren el conjunto de propuestas y instrumentos que vamos a hacer. Entonces, yo les propongo que iniciemos ese proceso, que les enviemos a todos ustedes un resumen de esto y con las distintas propuestas que han surgido y algunas más avanzadas, y a partir de eso ustedes puedan responder y que en un plazo de tiempo que no pase abril, volvamos a reunirnos ya para sancionar lo que sería la base de una propuesta que enviaríamos al Congreso. El gobierno tendrá que ver qué hace. Lo que ha enviado el gobierno hasta ahora, todos los proyectos que ha enviado al gobierno al Congreso en materia ambiental son una verdadera vergüenza. Por eso yo le temo a la ley marco hecha por el gobierno. El proyecto SEA, de modificación del SEA, es vergonzoso, es peor de lo que hay hoy día. El proyecto de borde costero es una privatización total del borde costero. El proyecto de delito ambiental, no lo digo yo, lo hizo pedazo la Corte Suprema, porque es para que nunca haya una acción persecutoria del delito ambiental. Entonces, nosotros queremos un gobierno que participe, pero que participe, no quieren firmar el acuerdo de Escazú. O sea, si tú no quieres firmarlo menos, ¿cómo va a ir a firmar un tremendo acuerdo que el acuerdo de la COP25? O sea, si no estás dispuesto a firmar lo ínfimo. Entonces, todos estos temas, lo que nosotros no queremos es que sea nuevamente un debate simbólico, que sea real. ¿Por qué es interesante esto? Porque si nosotros presentamos estos proyectos y a nivel constitucional no requieren de que tengan patrocinio del Ejecutivo muchas veces, va a permitir que el gobierno tenga que interactuar sobre una propuesta concreta, definida, no simbólica, en distintos ámbitos que justamente genere un marco, una trama ecosistémica, no parcelar, no compartimentalizada de temas, sino con un enfoque holístico respecto a cómo abordar esto en sus distintas dimensiones. Ninguna dimensión puede llegar a esta. Yo no estoy de acuerdo en empezar o con una cosa o con otra. Aquí los temas son sistémicos, todo es importante. Y por lo tanto, yo creo que en la medida que esto sea sistémico va a tener efecto y va a tener un potencial. Así que yo le agradezco mucho, quedemos en eso, si les parece, y invitemos a aquellos o aquellas que tienen algo que aportar de los distintos ámbitos, porque yo creo que esta diversidad que está acá es la única que puede permitir y enriquecer y la que le puede dar legitimidad también política a una iniciativa que es tan relevante como esta. Así que gracias por la participación y tenemos un inmenso desafío por delante. Gracias. Gracias, senador. Gracias a todos por asistir y quienes por favor no se registraron y nos dejaron sus datos acá, los invito a hacerlo para que después los podamos contactar en lo que viene en la nueva etapa de trabajo. Gracias.